Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Salud y Comunidad. Muchas veces ya hablamos de historia de la medicina y de hechos que cambiaron el giro de algunas enfermedades. Para eso va a estar hablando con nosotros el doctor Abel Agüero y también visitaremos los museos del Instituto de Historia de la Medicina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Agüero, gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros es necesario aclarar o informar sobre algunos íconos que tiene la medicina argentina y sobre cosas que uno puede ver frente a la facultad. Uno va caminando por la calle Junín y si no está advertido, por ahí no toma en cuenta que hay tres bustos que están en una misma figura y que vendrían a ser un trípode en el que se puede identificar el nacimiento de la medicina organizada en nuestro país. Sí, efectivamente. Buenos días, antes que nada, pero es cierto, es un busto que tiene una base común y salen tres caras. Esas tres caras corresponden a Cosme Argerich, a Fabre y a O'Gorman, Miguel O'Gorman. Y abajo dice la Facultad de Medicina a sus fundadores. Realmente es el trío de profesionales que fundó la Escuela de Medicina del Protomedicato de Buenos Aires, es decir, en la época de la colonia, y que está justamente allí en conmemoración de que a partir de esa Escuela del Protomedicato es el primer germen de una facultad de medicina. O'Gorman es nombrado como protomédico en la colonia, en el Virreinato del Río de la Plata, ¿en qué año? Lo nombra el virrey Vértiz en 1780 como protomédico interino, porque es una decisión del virrey que tiene que estar refrendada por la corte española. El problema de O'Gorman es que O'Gorman es un médico importante que se había recibido en París y en Reims. Era doctor en medicina, no era médico. De origen irlandés. Era un irlandés. Y se decide a ir a España para ponerse al servicio de la corona española. El tema es que retrasó mucho la carrera de O'Gorman y la fundación de nuestro protomedicato fue justamente ese, porque era lógico que el virrey Vértiz, con todo ese afán de modernizar la colonia del Río de la Plata, creara un protomedicato. Hasta ese momento nosotros dependíamos del protomedicato. El protomedicato, antes que nada, es una institución que cuidaba de la medicina, de los médicos, evitaba el curanderismo y tenía la misión de enseñar la carrera de médico o la carrera de flebótomo a todos aquellos que fueran dignos de seguirla. Pero dependíamos del protomedicato del Perú. Dependíamos del protomedicato de Lima. Es decir, estábamos tan lejos que era imposible que el protomédico de Lima pudiese tener alguna injerencia en cuanto al ejercicio profesional en Buenos Aires. Pero el tema era que la Corte de Madrid no entendía bien la diferencia entre un irlandés católico y el resto de los británicos que eran protestantes. En ese momento en el cual las relaciones entre Madrid y la corte inglesa no pasaban por el mejor momento, además había una resistencia. Claro, ahora, en el caso 20 años de resistencia. En el caso de Cosme Argerich, estamos hablando de un médico argentino que se recibe en Europa, pero es de nacionalidad, es nacido acá en... Sí, es nacido en Buenos Aires, hijo de un militar de origen catalán que estaba al servicio de la corona española, o sea, de la corte de Madrid, y que, bueno, estando de guarnición acá en Buenos Aires, tuvo su hijo, que cuando fue un muchacho ya con estudios universitarios, en calidad de poder hacerlos, el padre decide mandarlo nuevamente a Cataluña para que estudie. Pero resulta ser que en ese momento Cataluña se había rebelado contra la corte española. Por consiguiente estaba castigada y no tenía estudios universitarios. Se permitía solamente el estudio de la medicina en Cervera, una pequeña localidad y una pequeña universidad, pero ni siquiera eran completos. El último año, que era el año de práctica, había que hacerlo en Madrid. Ahora, cuando Argerich vuelve al Virreinato del Río de la Plata,
entra en protomedicato y después lo reemplaza a Gorman. Claro, como decíamos, Gorman tuvo, se puede decir Gorman o Gorman, es decir, el apellido es O'Gorman. Cuando Gorman ya está desde hace muchos años al servicio de España, decide acortar su apellido para hacerlo más castellanizado que lo que era un O'Gorman. Bueno, entonces decíamos que cuando Gorman está queriendo formar su protomedicato y su escuela de medicina del protomedicato, la corte española tardó 20 años de investigaciones, viendo si era protestante, si iba a ser leal a la corona española, si no era un espía inglés, hasta aceptarlo como protomédico. Entonces, en 1800, cuando debería haber iniciado las clases el protomedicato, lo que pasaba es que Gorman, 20 años después, estaba muy viejo, empezaba a tener problemas de vista, empezaba a tener problemas que después lo llevaron a la ceguera, era gotoso. Y ahí es reemplazado. Claro. Entonces tiene que pedirle a un médico más joven, Argerich en este caso, que tenía estudios en una universidad española, era un médico formado en Europa. Está bien. Y en el caso de Fabre... Fabre es un caso raro. Fabre entra en reemplazo del doctor Capdevila, del licenciado Capdevila en realidad. En aquel tiempo los cirujanos no eran médicos, eran gente con un estudio menor que solamente hacía tareas manuales bajo la supervisión e indicación de los médicos. Entonces, este doctor Capdevila debe dejar por problemas de salud antes de iniciar y no había quien lo reemplazara. Hasta que se encuentra a Fabre. Fabre estaba en Montevideo en realidad y no era cirujano diplomado. Él había estudiado cirugía en el colegio de la Armada Española, que era un colegio donde se enseñaba cirugía o se enseñaba medicina, se mantenía a los pupilos, pero con la condición que cuando se recibieran tenían que prestar servicios en el ejército o en la Armada, según el colegio que fuera. Fabre desertó, entonces realmente tendría que haber vuelto preso a Europa, pero resulta que en Montevideo no había cirujanos y él era tan hábil cirujano que finalmente hasta el rey lo perdonó y le dio licencia para ejercer la profesión. Bueno, yo creo que nos ha dado una exhaustiva explicación de a quién representan los tres bustos. Los tres bustos. Doctor, ahora vamos a ver una nota que hicimos precisamente en los museos del instituto. Sí. Y después vamos a volver para comentar algunos nombres, y digo nombres y no biografías por el tiempo que tenemos, seguro, de los que han sido verdaderos referentes en las distintas épocas, ¿le parece? Perfecto, los museos valen la pena de conocerlos. Bueno, para nosotros es muy grato, en mi caso como médico, poder compartir con ustedes y con nuestros televidentes los museos que tiene la Facultad de Medicina, que incluso los médicos no los conocemos. Así es. Este museo donde estamos ahora es el Museo de la Historia de la Ciencia y Cirugía. Bueno, en realidad estamos en un sector que espacialmente reúne dos museos. Son los museos que dependen del Instituto de Historia de la Medicina, y el espacio en el cual nos encontramos tiene una primera sala donde está albergado el material del Museo de Historia de la Medicina y de la Cirugía Vicente Aníbal Risolía, que es un museo que tiene ya 70 años de historia. El segundo museo en el cual nos encontramos tiene que ver con lo que usted decía recién de la ciencia y la tecnología, y es el Museo USAID de Historia de la Ciencia y la Tecnología, que es más reciente en su creación, es de 1993 su creación, y que tiene, como su nombre lo indica, mucho que ver con la trayectoria de la investigación científica desarrollada por el primer premio Nobel argentino y latinoamericano, que fue el profesor Bernardo USAID. Yo te pediría que nos muestres algunos íconos así de lo que fue en la historia de la medicina, por ejemplo, acá en el tema de la auscultación, algo que, bueno, resulta para los médicos extraño. Como no, efectivamente la idea de la palabra ícono u objeto emblemático, como solemos definirlo nosotros, es muy apropiada, porque si uno tiene que preguntarle a cualquier persona cómo se imagina el acto médico,
es improbable que de una gran mayoría nadie conteste, elija como primer objeto el estetoscopio. Y este objeto que estamos viendo, que más bien visualmente hoy día nos puede parecer más un catalejo o un caleidoscopio, es un objeto de gran relevancia histórica, pues fue el primer estetoscopio monoauricular, es decir, para escuchar con un solo oído, como lo muestra la imagen que estamos representando en forma asociada a esta nueva museografía que estamos diseñando actualmente, en la cual se lo ve al inventor del estetoscopio, el médico francés Laennec, auscultando una niña en París en los comienzos del siglo XIX. Este objeto tuvo una trascendencia tan gigantesca que buena parte, o la mayoría, del examen médico que hoy cualquier médico o auxiliar o profesional de la salud realiza, es con las bases que sentaron este objeto. El estetoscopio biauricular de fines del siglo XIX, que todos conocemos hoy, que es el objeto familiar para cualquier persona, no solo para los médicos, es una evolución por la cual el médico ya ausculta, podríamos decir, en estéreo, con ambos oídos, con lo cual se facilita extraordinariamente la semiología médica, que es el acto de realizar el recoger los datos que el examen del paciente permite establecer. En esta evolución, digamos... Exactamente, esto que vamos ahora es la evolución, como usted acaba de decir, del primer aparato de radioscopía muy elemental a aparatos de radioscopía ya más sofisticados, que tienen su pantalla con material fluorescente. Esa pantalla se deslizaba, esa pantalla al deslizarse, con el paciente parado aquí, y ya a esta altura, no como en el elemento que acabamos de ver antes, donde los médicos no conocían los efectos colaterales de los rayos y tuvieron una cantidad de problemas graves, incluso muertes por ese motivo, los médicos ya al conocer los efectos colaterales de los rayos X empiezan a utilizar, para protegerse ellos o los técnicos que realizan las placas, o el examen radioscópico, un delantal de plomo, los guantes plomados, y las consolas de trabajo incluían el material plomado entre la madera que constituía la consola. Esta práctica radioscópica, por supuesto, permitía obtener en el momento una información sin esperar a la obtención de la fotografía radiográfica, que es lo que llamamos radiografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, muy bien, estamos viendo, efectivamente, es muy interesante esa idea de lo de la reducción del tamaño. Así como en la vida cotidiana estamos viendo la reducción de todos los aparatos, también ha ocurrido eso en el mundo de la investigación. Y los antiguos aparatos de electrocardiografía, como el que estamos viendo ahora, de los primeros aparatos que son además muy relevantes porque nos permiten entender cómo en algún momento lo que era la tecnología puesta al servicio de la investigación en un laboratorio se pone al servicio del diagnóstico médico. Así como lo mencionábamos para los rayos X, pensemos que el electrocardiograma es otro examen complementario de uso cotidiano que forma parte incluso de los chequeos médicos y que tanta importancia ha tenido para el diagnóstico rápido y seguro de afecciones cardíacas. Este es un aparato, por ejemplo, que alcanza proporciones muy grandes comparados con los actuales aparatos de cardioversión, es decir, lo que todos conocemos porque nos ha tocado verlo o por las películas que tocan los temas médicos, ante un ataque cardíaco o una arritmia vinculada por un infarto, etcétera, los médicos intervienen con paletas que descargan electricidad sobre el tórax del paciente y salvan vidas, efectivamente, ¿no es cierto? Eso es lo que ha permitido la creación de las llamadas unidades coronarias, que se extendieron a partir de la década del 70 en todos los sistemas de atención médica de complejidad en todo el mundo. Evidentemente, cuando estuvimos en el museo y lo que charlamos con usted en el primer bloque, surgen nombres que son los que han marcado precisamente esta historia de nuestra medicina. Y yo creo que no podemos dejar pasar el nombre del doctor Muñiz como uno de los pioneros en todo lo que fue formación y acción desde el punto de vista organizativo. Sí, realmente sí. Recordemos su nombre completo: Francisco Javier Muñiz de la Concepción, Francisco Javier de la Concepción Tomás Muñiz. Un nombre largo y complejo. Pero el tema de Muñiz es muy interesante porque, bueno, muy brevemente, herido a los 14 años o 15, un muchachito,
al asaltar un cañón en las invasiones inglesas, cirujano de fronteras, cirujano en la guerra del Brasil, cirujano en las luchas civiles y herido en Cepeda, cirujano en la guerra contra el Paraguay, y muerto, ya viejo, mientras era dispensado de atender por su edad, y él se negó a hacerlo, en la fiebre amarilla de Buenos Aires, muerto de fiebre amarilla. 1870. 1870. Al mismo tiempo, gran paleontólogo, el único científico sudamericano consultado por Darwin para escribir el origen de las especies, conservador de la vacuna, el hombre que hizo estudios interesantísimos sobre nuevas especies de animales en los cuales se podía encontrar la vacuna, sobre distintos tipos de animales prehistóricos, por ejemplo el tigre de dientes de sable, la vaca ñata, es decir, un hombre múltiple, no solo un médico, sino un gran hombre. También otro ícono, digamos, de la época, el doctor Ignacio Pirovano. Sí, un poco más moderno, Ignacio Pirovano, alrededor de 1875 podemos iniciarlo. Es un hombre múltiple también, e introductor del microscopio en la Argentina. El primer microscopio, no microscopio para vegetales, que ya había uno, pero el primer microscopio para ver tejidos animales lo trajo Pirovano de París. Y luego el gran cirujano de su época, realmente el gran cirujano, es decir, el hombre múltiple que colaboró con Ricardo Gutiérrez para ser el cirujano del Hospital de Niños, por ejemplo. Y él también tiene mucho que ver en la introducción de la antisepsia en la Argentina, en el virreinato. Sí, Pirovano, los hermanos Montes de Oca, hijos del famoso Montes de Oca cirujano, ellos son los que traen el método de Lister de espolvorear con ácido fénico, de lavar las heridas con antisépticos y entonces evitar de esa manera las infecciones de acuerdo a las prescripciones que había dado Pasteur. Si hablamos del doctor Posadas, es una generación quizás posterior al doctor Pirovano. Una generación posterior a Pirovano aparece la figura de Alejandro Posadas, muy joven médico, que consume rápidamente su vida porque él sabe que tiene una afección cardíaca que en ese momento, en el momento en el que él vivía, era incurable y lo iba a llevar rápidamente a la muerte. Así que Posadas vive una vida muy vertiginosa y realmente es un hombre de una gran concepción quirúrgica, pero de un genio multifacético. Él, por ejemplo, hace descubrimientos en el terreno de la microbiología, que son descubrimientos universales, y hace también una escuela quirúrgica con técnicas propias. Claro, él llega jefe de sala muy joven, no había cumplido los 30 años, él muere a los 30 y pico de años, muy joven también. Pero dentro de su escuela genera 3 escuelas nuevas, sí, claro, en base a 3 discípulos que tiene. Justamente, cuando él llega jefe de sala, los médicos mayores se rebelan, ¿cómo va a obedecer a un mocoso prácticamente? Entonces él les dice tranquilamente, bueno, miren, pueden irse todos del hospital. Yo me voy a quedar con 3 practicantes que he elegido, José Arce, Chutro y Enrique Finoquieto. Pedro Chutro y Enrique Finoquieto. Y son las 3 grandes escuelas quirúrgicas. Poco ojo tuvo este hombre para elegir discípulos, ¿no? Son las 3 grandes escuelas quirúrgicas que inauguran el nuevo siglo, el siglo XX. Sí, realmente cuando uno pretende hablar de estas eminencias, de estas figuras, con poco tiempo hace una especie de poda más que resumen, ¿no? Sí. Pero nos pareció importante en este primer programa que hacemos referencia a cómo ha evolucionado la medicina, mencionar algunos nombres, como también ya en este siglo de quien fue precursor de las transfusiones, posibilitó las transfusiones sanguíneas. Estamos hablando del doctor Agot. Exactamente. Agote es el que encuentra el método, porque hasta ese momento las transfusiones sanguíneas eran muy difíciles de hacer, las pocas que se hacían de brazo a brazo, y hasta que se coagulaba la gomita que unía
un brazo que era el del donante con el brazo del receptor de las transfusiones, porque la sangre se coagulaba. Y Agote encuentra un mecanismo por el cual, colocando citrato en el plasma sanguíneo, el plasma no se coagula y puede conservarse en frascos refrigerados. Gracias a esto, estamos hablando de 1914. El 14, exactamente. Su descubrimiento lo transmite a todos los países sí, que estaban beligerantes. Él hace su descubrimiento, hace su primera transfusión, que la hace su discípulo Merlo en el Hospital Rawson, en el viejo hospital, no sé si está ahora, pero cuando yo iba al Hospital Rawson, todavía estaba la chapa sobre la cama en la que se había hecho la transfusión de sangre, la primera en el mundo. Y bueno, luego de que demuestra que eso se puede hacer, se dirige inmediatamente, él no pide patente, él podría haber sido inmensamente rico con la patente de la sangre deshidratada. Y en cambio de eso, se dirige a todos los consulados de las potencias beligerantes para comunicar su descubrimiento y que se puedan salvar vidas humanas en todos los frentes de batalla. Claro, realmente ha habido varios argentinos con descubrimientos que han sido trascendentes. Más célebres en lo que es medicina para nuestro país, que es el doctor Hussein. ¿Qué podría decir al respecto, sobre todo para la sociedad? Bueno, decir algo de Hussein en tan poco tiempo es imposible. Fue nuestro primer premio Nobel en ciencias. Es decir, que un sudamericano saque un premio Nobel en ciencias es realmente importante, primero porque no tenemos tanta tradición científica, segundo porque trabajar desde la Argentina es dar una gran ventaja tecnológica, ¿no es verdad? Sin embargo, Hussein se quedó acá, fundó toda una escuela de fisiología, la investigación científica organizada, podemos decir, que nace con él, fundó el CONICET para que haya una carrera del investigador. Es decir, que fue un organizador de la investigación científica, un maestro y un gran investigador él personalmente, sobre todo en el tema con el cual se sacó el premio Nobel, que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Doctor Agüero, realmente nos hemos quedado muy contentos con la pasión del doctor Trujillo cuando estuvimos al museo, lo apasionante de su relato también, cuando se refiere a los antecedentes de la medicina, cómo se desarrolló, y nos parece que va a ser importante en otros programas poder abocarnos específicamente a alguna de estas personalidades, porque si no es que como estamos leyendo la tapa de la revista y no tenemos tiempo de introducirnos con un poco más de profundidad. Sí, realmente es cierto, y realmente lo que usted dice de Trujillo es así, yo lo conozco hace años, y sé el amor que le pone a todo lo que hacemos, como se lo ponemos todos, pero él con mucha más vehemencia. Rubén, bueno, la verdad que teníamos en mente poder explorar un poco más, pero no nos dio el tiempo. Nos va a quedar para la próxima. Bueno, encantado de verlos otra vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y hasta el domingo que viene. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen domingo.